Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Todos estamos llamados a la santidad, ya sea solteros, ya sea casados, ya sea sacerdote. La vida de Santa Atanasia nos da un gran ejemplo cómo buscar la santidad. Ella, con su deseo de ser monja, nunca se le concedió hasta su final. Pero en su matrimonio buscó agradarle a nuestro Padre. ¿Quieres saber un poquito más de su vida y de sus obras? Quédate con nosotros y ya regresamos. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más. Este es su programa, El Tesoro de la Fe. Para un servidor es una gran alegría y un placer tenerlos a ustedes aquí con su presencia en este programa. La vida de los santos transforma corazones y esperamos que su corazón sea transformado con este programa el día de hoy. Como siempre, tengo invitados muy especiales en este programa, en la cual me deleito de tenerlos, porque es un honor para mí poder recibir a personas que quieren también aportar un poquito más de su sabiduría y de su entrega a Dios. Hoy tengo a un invitado muy especial, a un joven, porque él, así en su juventud, dedica su vida para servirle a los demás jóvenes y a toda la Iglesia Católica, porque es parte también de un programa en su canal del Sembrador. Le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Un placer poder compartir con usted en este programa del Tesoro de la Fe. Me encanta cómo nos habla sobre los santos, la vida de la Iglesia también. Y creo que gran parte de esto es el cuerpo místico de Cristo, ¿ya? Que compartimos y vemos que a través de ellos dan el testimonio de la vida de fe. Y yo muy feliz de poder compartir y hablar de estos temas que me apasionan mucho. ¿Por qué, Carlitos, te apasionan estos temas? La vida de los santos nos hacen ver la grandeza de Dios en cada vida, porque cada uno en diferentes ambientes, diferentes épocas, vivieron en muchas situaciones. Y a pesar de eso, siempre había un distintivo muy importante en cada santo. Es el amor a Dios, la entrega, la renuncia. Y eso apasiona mucho porque ellos son este ejemplo que nos llevan también como este camino a la vida, a la santidad. Y todos hemos llamado a la santidad. Carlitos, vamos a hablar hoy de una gran santa que se llama Santa Atanasia. Y es la primera vez que tengo el honor, Carlitos, de tenerte aquí en este programa. Un placer, padre. Ya habíamos hecho algunos programas de verdad anteriormente, pero en el programa El Tesoro de la Fe es la primera vez que vienes. Sí. Entonces, yo quisiera ver lo que estabas diciendo, que me encantó, como decías que los santos ya forman parte del cuerpo místico de Cristo, pero bueno, en realidad desde nuestro bautismo ya formamos parte del cuerpo místico de Cristo, pero ellos han llegado a dar un testimonio tan hermoso desde el principio hasta el final. ¿Cómo impacta, Carlitos, la vida de un santo en un joven como tú? Creo que en la medida de su fe, su vivencia, desde su nacimiento, su transcurso de su vida, y de alguna manera muchos de pronto han tenido una vida teniendo todos los privilegios, pero luego dan una renuncia total a Dios y se entregan, y el cambio tan radical en sus vidas que los hacen ver no solo de una mirada interna superficial, sino que hay ahora una mirada más celestial, donde cambia
prácticamente radicalmente su vida y se ponen a la disposición al amor tan grande, el amor de Dios que hace que transforme todo. Y eso, para mí, eso es muy admirable. Y todos venimos siendo llamados a eso, pero la lucha interna que cada uno tiene es una renuncia total y una entrega. ¿Cómo ves tú, Carlitos, en una santa? Vamos a hablar a continuación de esta gran santa. Hablabas de una mirada celestial. Sí. ¿Cómo puede ser una mirada celestial a una persona? ¿Cómo la ves tú? Desde mi punto de vista, una mirada celestial es descubrir este tesoro como el tesoro de la fe, ¿verdad? Porque va de la mano. Uh-huh. Este tesoro que muchos santos lo veían, que por ejemplo, yo me acordaba de un santo, San Agustín, que decía que tarde te amé, oh hermosura tan hermosa, ¿verdad? Pero cuando vemos una mirada de fe es mirar dentro del corazón y saber que uno es amado por Dios. Me encantó la frase del Papa Francisco, decía, elevar tu mirada al cielo, dirigir tu mirada a tu corazón y saber que tenemos un Padre bueno, que es Dios. Y ahí es donde uno descubre el ser amado por Dios. Definitivamente transforma muchas vidas. Entonces hay que descubrir la mirada de Dios, uh-huh, amorosa para el ser humano. Así es. Bueno, Carlitos, vamos a hablar de esta gran santa, uh-huh, Santa Atanasia, que vivió ella en el siglo IV y en el país de Grecia. Vamos a hablar un poquito de su familia, de dónde venía esta gran santa. Una familia muy piadosa. Creo que este matrimonio tiene mucho que ver con respecto a la vida de la iglesia, pero ahora de la iglesia doméstica, porque esta niña creció en una familia piadosa y seguramente aprendió todo lo que de su familia conocía sobre la fe. Y esta niña, que lo que me encanta mucho al leer un poquito, esta niña ya tenía deseo de ser religiosa, o sea, tenía ya una mirada puesta en la vida religiosa. El amor, yo me imagino, yo puedo pensar, como viene de una familia piadosa y religiosa, estoy seguro de que ver a sus papás, a su mamá que reza, a su papá que también busca a Dios, yo me imagino descubrir esta niña, ver que Dios es tan hermoso y bello, dijo, no, pues yo deseo entregar mi vida completa a Dios. Y eso desde niña lo va descubriendo. Qué hermoso, Carlitos. Me encanta la comparación que hiciste de la iglesia a la iglesia doméstica. Y yo quisiera poner énfasis en esto, Carlos, porque es muy importante para ustedes, familias, para todos los que nos están viendo, para todos. Porque a veces pensamos que, bueno, la obligación es de la iglesia católica, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta que la primera iglesia doméstica está en el hogar. Y de allí empieza a fluir todo lo demás. Lo que te enseñan de niños, lo que vas aprendiendo, el ejemplo de tus papás, cómo te educan en la fe. Y todo eso es bien importante. Entonces tú acabas de decir, empezó a ella a ver el rostro de Dios o a formarse en la fe desde su hogar, en su iglesia doméstica con sus padres, porque ella nació de una familia muy piadosa. Pues dicen, Carlitos, que desde pequeña su deseo para ella era ser monja. Sí, wow. ¿Cómo ves? ¿Cómo te imaginas este deseo de ser monja? ¿Qué vio ella desde pequeña? ¿Cómo tuvo esta visión? ¿Por qué quería ser monja? Según la historia, esta niña a sus 6 o 7 años tiene un encuentro místico, por decirlo de esa manera. Uh-huh. Y al ver una estrella pasar, ella se encienda ese fuego interior en su corazón. Y ella, al tener ese contacto de esta estrella, tiene ese impacto en su corazón y enciende esa llama. Estoy seguro que este señal místico que tuvo que hacer muy fuerte en su interior, porque al ver, también viendo un poquito, porque toda la creación es hermosa. La creación, todo lo que Dios ha creado es hermoso, y según el Génesis, que todo lo que Dios creó, vio, todo era bueno. Y nos vamos a quedar en que todo era bueno, porque vamos a agarrar un corte, receso, y vamos a regresar, ¿ok? Perfecto. Ustedes no se vayan y ya regresamos.
Carlitos, antes de irnos a esta pausa, tú hablabas de algo muy hermoso que le pasó a Santa Atanasia. Hablabas de una estrella que brilló y ella la vio y fue para ella como un cierto momento de misticismo. Estabas hablando de esta luz, pero se me vino mientras hablabas tú lo que era sentir una mirada de misericordia, de la que ya estábamos hablando. Fíjate qué bonita conexión, ¿no? Cuando Dios habla y cuando de verdad quiere mandar un mensaje. Y cómo esta niña tan pequeña, tú decías que aproximadamente unos 6 años, ¿cómo pudo entender que era algo especial para ella? Seguramente lo interpretó, me imagino, como venía de una familia cristiana. De seguro haber conocido la historia de los Reyes Magos, que a través de un ángel estuvo guiando. De pronto ella pudo haber interpretado de esa manera, de ver que una estrella puede, una visión mística, puede haber interpretado de un guía como la luz de nuestro Señor, ¿verdad? Que le va guiando. Yo puedo visualizarlo de esa manera. Claro, es una propia interpretación. Sí, sí, claro, y es válida. Pero igual lo puede uno verlo de esa manera, porque pues la creación de Dios es hermosa. La cosmología es hermosa porque Dios creó algo bueno, Dios crea algo bueno. Entonces veo de esa conexión tan grande, una niña que lo puede ver desde ese ángulo, pues tuvo que verlo porque tenía ya una relación muy profunda con Dios desde pequeña. Y eso es algo que es de admirar, porque una niña desde su edad, interpretarlo de esa manera y sentir en su corazón deseo de amar a Dios, es algo... Fíjate qué hermoso, porque a veces nosotros queremos ver así como cosas extraordinarias. Cuando Dios se manifiesta de una forma tan hermosamente, sí estamos atentos a los signos que Dios nos presenta día a día en nuestras vidas. A veces podemos ver un rayo hermoso que está viniendo del sol y lo vemos nosotros y no podemos a veces significar que no es nada o que no es nada para mí, pero cuando tú tienes como algo que de verdad pones atención y lo puedes ver como un signo de Dios. Es cierto, nunca me había puesto a pensar lo que estabas diciendo, que a lo mejor como ella había escuchado la historia de los Reyes Magos, a lo mejor también ella pensó, pues Dios me está guiando hacia el cielo, entonces yo quiero ser una religiosa, yo quiero ser monja. Pero Carlitos, tristemente, ¿verdad? A pesar de su visión, de esta luz que vio, de la estrella y todo, y aunque en su corazón sentía que le llamaba hacia la vida religiosa, a ser monja, pues en realidad no se le concedió. Sí, definitivamente después de eso, pues ya una edad más grande, pues ella contrajo matrimonio con una persona que, muy interesante, el detalle que nos describe esta la historia, porque en su matrimonio dice que después de 16 días, luego, su esposo muere en un combate que tienen por cuidar la isla donde ellos vivían. Pero vamos a ver antes de casarla. Sí, ya lo estamos poniendo. Vamos antes de casarla. Sí. ¿Cómo crees que ella sintió? Sabemos que sentía el llamado hacia ser monja, ¿verdad? Ahora se casa. ¿Tú crees que sintió algo en su corazón que decía, pues yo no estoy llamada para el matrimonio, yo no estoy llamada para este sacramento? ¿Cómo tú piensas? No que lo sepamos, pero como tú dijiste, mi propia versión. ¿Tú crees que ella tuvo un poco de resistencia, que se sintió un poquito mal por hacer algo que ella no deseaba, que ella no quería, porque se casó, la casaron, o no sé si la casaron a fuerzas o lo que haya sido, pero el chiste es que se casó. Sí. ¿Qué piensas que hubo en este lapso? Yo pienso que tuvo un conflicto interno, porque este conflicto interno de ella desde niña ha tenido el deseo de ser religiosa, entregar su vida como la esposa de Cristo, ¿verdad? Porque entonces, así lo dice, ¿verdad? Que ella también quería ser sacerdota y quería ser como esposa de Cristo. Es correcto. Entonces, yo creo que ella tuvo un debate muy fuerte en su interior, donde había un rechazo de un matrimonio. Claro que el matrimonio es hermoso, pero ella, su mirada, su corazón, sus deseos, o sea, están puestos más en el cielo, Cristo. ¿no? En Cristo. Yo pienso que tuvo que haber ese conflicto, pero el respeto, creo que a sus papás y a de pronto las leyes. Porque era una persona buena. Ella vivía en una isla donde vivía mucha gente poderosa, mucha gente que tenía mucho dinero. Entonces me imagino que se dejó llevar por la cultura, por las tradiciones, por el poder y todas esas cosas. Pero fíjate, desde ella, una santa, yo pienso que se casó por obediencia.
Seguramente. Creo que tanto dentro de las leyes que tenían su cultura y su familia, pues tuvo que de pronto hacer un lado aquello que realmente amaba para poder pensar, porque también si venía de una familia doméstica que amaba a Dios, de pronto ella también tuvo que sentir esa parte, decir, bueno, de pronto no esa es mi vida, pero también el matrimonio que es un camino a la santidad. Entonces creo que de por ahí también pudo haber pasado, sin embargo, no tenemos una especificación directa que haya sido así. Pero Carlitos, qué bueno que dices, porque también el camino del matrimonio es un camino a la santidad. Y a veces no lo promovemos mucho, a veces no hablamos mucho de ello. Qué bueno que tú lo mencionaste para que todos los matrimonios que nos están viendo y que no piensen que el matrimonio no es para llegar a la santidad. Yo siempre cuando caso parejitas yo les digo, es que ustedes juntos deben de luchar para llegar a la santidad. Es correcto, y creo que todos los sacramentos son caminos a la santidad. Por eso la Iglesia nos ha regalado estos 7 sacramentos que nos llevan a la vida, a la santidad. Y yo creo que también ella se sintió, o sea, si no era su vida religiosa, pero el matrimonio debía de ser como ese camino que la llevaba a la santidad. Y eso es algo que, como bien lo remarcamos, que toda familia cristiana, todos los que se quieren casar, debe llevar como punto de partida a la santidad. Amén. Y eso es algo que necesitamos seguir. Y hay que remarcarlo eso siempre para que vean que el sacramento es para llegar a los altares. Como vienes con tu novio, con tu novia al altar, pues que te pongamos después como santo o santa en los altares. Pero ya habías mencionado, Carlitos, pues ella se casa y desafortunadamente o afortunadamente no sabemos por qué Dios lo permitió, pero ¿qué pasa con su marido, con su primer marido? Sí, y muy interesante porque después de eso, su marido va a una batalla porque en esa isla, porque lo cuidaba mucho, pero 16 días después de haberse casado, muere su esposo. Y yo pienso que fue algo muy fuerte, también un impacto en su vida. Pero después de esa parte, ella dice que quería ya volver, egresar ya a la vida de ser religiosa. Interesante porque, o sea, de pronto sí tenía ese deseo, pero por el respeto que hablábamos, de pronto contrajo matrimonio y ahora pues ella sentía otra vez el deseo de ingresar nuevamente a la vida religiosa. O quería haber dicho, pues yo creo que Dios de verdad sí me llama a la vida religiosa. Mira, tengo 16 días de casado y muere mi esposo. ¿Qué es el signo para mí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo por medio de este acontecimiento? Yo me imagino que se puso a pensar. Y otra vez, como tú lo decías al principio, vuelven los conflictos interiores. Eso, y esos mismos conflictos, tanto como hablábamos de la obediencia de sus papás y con las otras situaciones dentro de lo que pasaba con respecto a las leyes, ella se casa por segunda ocasión. Porque era la ley. Exactamente. Decía la ley de esa isla, toda viuda joven debe de casarse otra vez. No querían viudas jóvenes, sino que hay que casarse. Y más que ella, que duró 16 días solamente, me imagino que estaba joven. Y se vuelve a casar por segunda vez, Carlitos. Sí, y esta vez, bueno, según lo que nos van contando la historia, o se casa nuevamente con una persona en el cual, ¿qué le parece, padre? Creo que vamos a ir a unos mensajes. Sí, y luego hablamos un poquito más del segundo matrimonio. Me parece perfecto. Pues no se vayan ustedes y ya regresamos para hablar del segundo matrimonio de esta gran santa. Ya regresamos. Carlitos, nos quedamos en el segundo matrimonio de esta santa. Y bueno, háblanos, ¿qué pasa con el segundo matrimonio? ¿Con quién se casa? ¿Quién es este hombre afortunado de esta mujer santa en realidad? Sí, bueno, el segundo matrimonio es muy interesante porque dice que luego se casa con este hombre que también era de una familia muy adinerada y todo, y luego lo interesante, no solo que tenía una posición económica alta, sino que también era un hombre piadoso, un hombre fervoroso y que le invita mucho a poder ayudar a los pobres, a los necesitados y todo. Interesante, muy interesante, porque cómo es que Dios hace muchas cosas que a veces uno no entiende. De pronto su primer matrimonio, algo pasó,
pero ahora encuentra un hombre que ahora le invita a poder interiorizar más aquello que también desea en su corazón. Porque la vida religiosa es amar a tu hermano, amar a tu hermano. Y ese es uno de los mandamientos que Jesús nos deja, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que esta mujer descubre a la par de este hombre algo, sus virtudes, que va conociendo sobre la piedad, sobre ser generoso, sobre tener gratitud y ayudar a los más necesitados. Pero mira, Carlitos, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios pone los medios. Cómo Dios le puso este hombre bueno y ella buena. Y dicen lo que tú hablabas, que juntos se dedican a hacer caridad, que juntos se dedican a ayudar a los más pobres, a los más necesitados. Y fíjate, porque este segundo hombre era todavía mucho más rico que el primero. Entonces tienen los medios como hacerle. Se junta este hombre piadoso, se junta esta mujer piadosa y empiezan a hacer obras maravillosas. Sí, es interesante porque uno va descubriendo la vida de esta gran mujer y este hombre también, pero que después de ya acercándose, por alguna razón también, los dos desean guiar su vida a lo que el Señor tiene deseo para cada uno de ellos. Tanto la esposa como el esposo deciden buscar sus caminos, claro, obviamente a la santidad, porque al estar ahí, y este hombre pues también va en la busca de un más profundo su vida espiritual, ¿no? Entonces, y me imagino que de esa misma fortuna que tenían, esta mujer convierte su casa en un monasterio. Así dice la historia. Ahora el deseo de esta gran mujer de ser religiosa, pero ahora en vez de que llevar desde otro ángulo, ahora ella se convierte en un medio donde recibe a otras más. Un palacio a un convento. Imagínate. Qué padre, ¿no? Dicen, Carlitos, como lo decías muy bien, que ya cuando sintieron que su vida estaba mayor, lo que dices tú, decidieron por cada lado buscar la santidad. Ella se queda ahí en el palacio y lo hace convento y anima y invita a otras religiosas a que le acompañen, a que le sigan, y fue súper famosa. Empezó a tener muchas seguidoras. ¿Pero qué pasó con el marido? Este hombre se convierte en una vida monástica, entonces adopta la vida de ser un monje que se retira a un monasterio también, un monasterio de hombres. Y ese es el caso, pues también me imagino que los dos tenían, si vemos un poquito del contexto y regresamos un poquito atrás, este hombre también seguro que él deseaba la santidad. Yo creo que sí. Y encontró el camino a ver una mujer. Si una mujer que era piadosa, que amaba a Dios, me imagino que ese mismo amor lo impulsó a descubrir un amor más grande, ¿no? Que es Dios. Y dijo, bueno, mi vida también a la santidad siempre ha sido esta parte. Interesante, ¿no? Porque los dos caminos se unen, pero también los lleva también al mismo lugar. Qué bonito. Pues yo, la verdad, Carlitos, yo quiero dedicar este programa y sobre todo enfatizar a los matrimonios para que ellos vean, y tú si algún día te llegas a casar, que busques una mujer piadosa y que juntos lleguen a luchar, a buscar la santidad, porque a veces piensan que en el matrimonio, bueno, yo ya me casé, ¿no? Piensan que ya no eres llamado o llamada a la santidad. Y este programa, este ejemplo de Santa Atanasia, da a los matrimonios un gran ejemplo cuando se quiere conseguir algo. Definitivamente. Entonces, como el matrimonio es un camino de santidad, que los esposos pueden encontrar esos momentos de estar con Jesús, porque seguramente estos dos iban a la Santa Eucaristía, porque decía que después de la Eucaristía ellos ayudaban a otros a conocer más sobre las Sagradas Escrituras. ¿Cómo, Carlitos? ¿Cómo lo hacían? Compartiendo, leyendo sobre los textos bíblicos, que por supuesto, que conozcan a aquellas personas que no tienen los medios necesarios. Y es interesante porque si hablamos, como decía, de la vida doméstica, estos hombres, esta familia de esposos, eran tan cercanos a Dios, porque si no fuera así, no fueran caritativos, no fueran que apoyaban. Creo que de ahí necesitamos seguir fomentando nuestra vida de fe, estando con Jesús en Eucaristía y recibiendo a Jesús en el Santísimo Sacramento. Pero hay algo muy bonito también que ellos hacían, ¿verdad? Que todos los domingos reunían a sus vecinos, a sus parientes y les explicaban las Sagradas Escrituras. Es correcto, y ahí es muy admirable ver cómo muchos también vemos dentro de la iglesia, hay muchas familias que ayudan a aquellos que necesitan de conocer, porque
hay dos tipos de necesidad, la necesidad corporal y la necesidad espiritual. Entonces el corporal, que muchos se hacen ya la generosidad, y la necesidad espiritual es compartir la buena noticia de salvación, y que es la palabra. Muy bien, pues ellos dedicaron realmente su vida, los dos, y hicieron lo más que pudieron. La fama de Santa Atanasia sabemos que se extendió casi por todo el mundo y muchas personas lo admiraban y pues le pedían ayuda. Dicen que hasta una gran emperatriz le llamó para que fuera a restaurar un poquito lo que era la vida religiosa en su país y sobre todo para la veneración de las imágenes. Y ahí se quedó en esa misión por mucho más. Sin embargo, en el monasterio ella exigía a sus monjas que vivieran una vida de santidad también. Qué bonito, ¿verdad? Yo quiero ser santa, pero que también quiero que ustedes sean santas. Pues desafortunadamente, ¿verdad? Ella muere, muere, no sé exactamente de qué muere, pero dicen que ella no le importó su enfermedad, ella siguió siempre fiel a su oración, a estar con sus hermanas, al oficio de las horas, estar siempre orando a nuestro Padre Dios hasta el día de su muerte. Pero Carlitos, algo que estábamos hablando desde que se nos termine el tiempo, estamos hablando antes de lo que es la vida en el convento, de lo que es la vida en el monasterio, y algo que me llamó mucho la atención que decía el Papa, o quien decía algo, sí. ¿Por qué la vida de los conventos? ¿Por qué la vida? ¿Qué no es la entrega a los demás? Algo así mencionabas, ¿cómo lo ponemos? De hecho, el Papa Francisco dice, ¿cómo pueden las personas vivir en un monasterio? ¿Cómo puede ayudar eso al anuncio del Evangelio? En realidad, dice el Papa, los monjes son el corazón palpitante del anuncio. Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es la fuerza invisible que sostiene la misión. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Y yo quería exactamente que leyeras eso porque me gustó muchísimo. Oye, Carlitos, qué alegría tenerte en este programa, pero desafortunadamente, como tú sabes, trabajas también en televisión, el tiempo se nos va rapidísimamente. Te quiero agradecer por haberme acompañado. No, padre, un placer para mí poder acompañarnos en este programa del Tesoro de la Fe. Y tenerte aquí fue un gran placer y esperamos verte muy pronto, que me acompañes en otro programa. Y ustedes por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Que Diosito me los bendiga a todos ustedes y nos vemos la próxima. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.